acerca del tratamiento de la tuberculosis. Desde hace mucho tiempo pues se viene realizando o se ha creado protocolos para el tratamiento de la tuberculosis, se ha unificado ideas tanto del Ministerio de Salud como de Salud con el fin de mejorar los esquemas de tratamiento y dar un buen manejo de los pacientes o los casos con tuberculosis. Bueno, voy a... Un segundito, por favor, quiero presentar mi pantalla. Doctor, tiene que activar su micrófono, disculpe, antes de la presentación para poder escucharlo. Listo, gracias, Gerson. Sí, me están visualizando ahí, ¿verdad? Sí, doctor, sí se ve su pantalla. Ok, muchas gracias. Entonces, continuando con la presentación, la segunda parte del tema sobre tuberculosis pulmonar, vamos a hablar acerca del manejo de los pacientes con tuberculosis. Como les mencionaba, existen dos normas técnicas, una impartida por el Ministerio de Salud y otra por Salud. Pero ambas están dirigidas encaminadas para un buen manejo del paciente con tuberculosis. Estas normas técnicas las voy a hacer llegar a través de su delegado para que los puedan visualizar, comparar, pero al fin y al cabo los dos caminos nos van a dar lugar pues al tratamiento de los pacientes con tuberculosis. Estas son las dos resoluciones ministeriales de la 715, ¿no? del Ministerio de Salud del año 2013, y tenemos que tener ciertos conceptos de referencia en cuanto al manejo de pacientes con tuberculosis. Primeramente, pues, tenemos que definir qué es una detección de casos, ¿no? Y qué es la actividad fundamental de búsqueda que se lleva a cabo en todos los establecimientos de salud, cuyo objetivo viene a ser, pues, la detección temprana y la mayor cantidad de enfermos que son la principal fuente de contagio, ¿no? ¿Qué es un sintomático respiratorio? Todo paciente que presenta tos mayor de 15 días y que esta tos está asociado a ser productiva. ¿Qué es un sintomático respiratorio identificado? Es aquel que identifica el personal de salud y pues lo va a registrar en un cuaderno. En este caso, pues el cuaderno es el cuaderno de sintomáticos respiratorios. El sintomático respiratorio examinado es aquel que cuenta con el resultado de al menos dos pruebas de baciloscopía
de esputo y que ha sido registrado en el cuaderno de sintomático respiratorio. El sintomático respiratorio examinado, frotis positivo, puede ser que por lo menos con una prueba de vaciloscopía de esputo positiva. Esta prueba de esputo positiva puede ser pausivacilar, 1, 2 o 3 cruces puede representarse. A todos ustedes les voy a encargar a que me averigüen qué es una vaciloscopía pausivacilar, que es una vaciloscopía de una cruz, 2 o 3 cruces, que es lo que significa en la evaluación de laboratorio. Hay que clasificar pues a la tuberculosis según la condición de ingreso, ¿no? Entonces, para eso debemos tener ciertas definiciones claramente para poder hacer una buena clasificación. El caso de tuberculosis, pues, es aquella paciente a que se le diagnostica tuberculosis con o sin confirmación bacteriológica. Y a quien, pues, se le va a iniciar o indicar un tratamiento antituberculoso. Y desde el punto epidemiológico, pues nos va a adquirir una especial prioridad en estos pacientes, que pueden ser unos pacientes pulmonares frotis positivo, y estas son las fuentes de transmisión de una enfermedad. En este caso es aquel paciente, caso índice lo llamamos, y que puede a su alrededor puede estar contagiando a 5 a 10 pacientes más. Un paciente nuevo es aquel paciente con cualquier forma de tuberculosis, y que nunca ha recibido tratamiento antituberculoso, o lo ha recibido al menos, o por lo menos 30 días. Seguimos según la clasificación de condición de ingreso, pues otras definiciones, como es paciente antes tratado. ¿Qué es un paciente antes tratado? Es aquel paciente con cualquier forma de tuberculosis, con historia de haber recibido tratamiento previamente por 30 días o más, y que a su vez pues lo podemos clasificar en paciente con recaída, después de fracaso terapéutico y abandono recuperado. Que es un paciente que ha recaído, que es aquel que ha tenido nuevos episodios de tuberculosis después de haber sido dado de alta como curado o tratamiento completado. Después de un fracaso terapéutico, ¿qué es lo que define en este caso? Es que el paciente que ingresa a un nuevo tratamiento luego de haber sido declarado como fracaso terapéutico de un esquema de drogas de primera línea o de segunda línea. Más adelante vamos a ver los esquemas que les acabo de mencionar, vamos a definirlo. En realidad, antes se definía pues el tratamiento de la tuberculosis como tratamiento de esquema 1, esquema 2, algunos como esquema 3, pero ahora eso ya se ha eliminado. Las nuevas normas técnicas nos indican pues que hay tratamiento para tuberculosis sensible y para tuberculosis resistente. Y en este último caso va a haber sus diferentes clasificaciones que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. ¿Qué es un abandono recuperado? Es aquel paciente que reingresa al tratamiento luego de haber sido dado de alta como pérdida de seguimiento en los regímenes de tratamiento pues, para la tuberculosis. También lo vamos a clasificar a la tuberculosis según la resistencia a drogas. Entonces tenemos una tuberculosis sensible, lo que les mencionaba, y una tuberculosis resistente, y una tuberculosis monoresistente. Entonces, ¿qué es una tuberculosis sensible? En base a esto tenemos que tener en cuenta que el núcleo básico para el tratamiento de la tuberculosis pues es la isoniazida y la rifampicina. En la tuberculosis sensible, cualquier forma de tuberculosis en la que se demuestra susceptibilidad a la isoniazida y rifampicina por pruebas de sensibilidad convencional o rápida, ¿no? Dentro de la rápida tenemos las pruebas moleculares o las fenotípicas. La tuberculosis sensible, la resistente, es cualquier forma de tuberculosis en la que vamos a demostrar una resistencia a las drogas antituberculosas, ya sea por pruebas de sensibilidad convencional o una prueba rápida. La monoresistencia es una resistencia a cualquiera una de las drogas que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis.
y que vamos a demostrar una resistencia aislada a un medicamento antituberculoso de primera línea. Es la tuberculosis poliresistente, es cualquier forma de tuberculosis que cuenta con una prueba de sensibilidad en la cual nos demuestra una resistencia aislada a un medicamento antituberculoso de primera línea. Cuando tenemos las pruebas para determinar la resistencia a isoniazida y rifampicina, pues podemos hablar de una monoresistencia o una poliresistencia, y vamos a usar las siguientes definiciones: una tuberculosis isoniazida resistente a la isoniazida, una tuberculosis resistente a la rifampicina, ¿no? También hablaremos de tuberculosis multidrogo resistente, cuando hay una resistencia simultánea tanto a isoniazida y a la rifampicina. Y hablaremos de una extensamente resistente, cuando hay una resistencia simultánea a isoniazida, rifampicina, a una fluoroquinolona, a un aminoclócido de segunda línea o a capreomicina. En lo que respecta a esto, pues tendrán que ustedes averiguarme qué es una fluoroquinolona, cuál es su mecanismo de acción, para poder definir a un paciente que es resistente o extensamente resistente. La tuberculosis resistente no MDR es aquella pues que es resistente a isoniazida o rifampicina aislado o en combinación con otras drogas antituberculosas. Esto es importante para poder definir y dar un tratamiento adecuado a los pacientes con resistencia a varias drogas antituberculosas. También debemos clasificar a la tuberculosis según la localización de la enfermedad. Nosotros sabemos pues que la tuberculosis afecta a todo nuestro organismo, a nivel de la piel, a nivel renal, pulmonar, etc. La tuberculosis pulmonar pues es un compromiso del parénquima pulmonar de manera exclusiva o acompañado de otras localizaciones de enfermedad fuera del pulmón. Es decir, si nosotros tenemos un paciente en el cual detectamos a través de la baciloscopía, a través del estudio del esputo, y encontramos que tenemos bacilos 1, 2 o 3 cruces o pauci bacilar asociado, por ejemplo, a una tuberculosis de piel, entonces definiremos el caso que se trata de una tuberculosis pulmonar netamente. Entonces, cuando nosotros confirmamos por bacteriología del esputo, debemos clasificar la tuberculosis como frotis positivo. En este caso, la tuberculosis con baciloscopía de esputo positivo tiene confirmación a través del frotis directo del esputo. Definiríamos como tuberculosis pulmonar frotis negativo en el caso de que la tuberculosis pulmonar con por lo menos 2 baciloscopías de esputo negativo. El diagnóstico se basa, pues, en este caso nos basaremos para determinar si el paciente tiene tuberculosis. Tendremos que asociarlo a criterios epidemiológicos, clínicos, diagnósticos por imágenes o histopatológicos, ¿no? En cuanto a la tuberculosis pulmonar frotis negativo, cultivo positivo, es en el caso que la tuberculosis pulmonar en que luego del seguimiento diagnóstico hemos demostrado la presencia del bacilo a través del cultivo para Mycobacterium tuberculosis. En el caso de tuberculosis pulmonar frotis negativo y cultivo negativo, en este caso tenemos que la tuberculosis pulmonar a la que se ha realizado procedimientos de seguimiento diagnóstico, pero que va a presentar pues una bacteriología negativa. Y aquí pues por estudios clínicos, radiológicos o de gravedad de la enfermedad, vamos a determinar su tratamiento antituberculoso. Otro punto importante que vamos
hablar es cómo hacemos el diagnóstico clínico. En el caso de tuberculosis extrapulmonar, el compromiso pues ya no es a nivel del parénquima pulmonar, sino se halla a nivel pleural, ganglionar, meningio, renal, dérmica, osteoarticular, etcétera, ¿no? En el caso de tuberculosis extrapulmonar con confirmación bacteriológica, vamos a demostrar pues el hallazgo de la tuberculosis a nivel de tejidos extrapulmonares o fluidos extrapulmonares, ¿no? A través de la baciloscopía o a través de cultivos o pruebas moleculares. La tuberculosis extrapulmonar con confirmación histopatológica, pues, como lo define, hay que hacer un estudio histopatológico a través de la evaluación del granuloma específico, a través del granuloma específico, perdón, en la cual vamos a demostrar la presencia del bacilo ácido alcohol resistente, ¿no? A nivel de tejidos pues extrapulmonares. La tuberculosis extrapulmonar sin confirmación pues en la cual no vamos a lograr la evaluación o la observación del microbacterium tuberculosis en el granuloma, y pues el diagnóstico generalmente es a través de una evaluación adecuada, a través de la evaluación clínica y epidemiológica. ¿Qué esquemas de tratamiento tenemos para la tuberculosis? Luego de haber hecho nuestras definiciones de caso, después de haber determinado si el paciente es monoresistente, poliresistente, resistencia a isoniazida, resistencia a rifampicina, vamos a ver si es un paciente con baciloscopía negativa, con baciloscopía positiva, con cultivo positivo, etcétera. Nosotros vamos a tener que implantarles un tratamiento. Este tratamiento es de acuerdo a las definiciones que hemos hecho previamente. Entonces tenemos un esquema para tuberculosis sensible y para tuberculosis resistente. Para tuberculosis sensible, dentro de esto tenemos, o resistente, tenemos resistente a isoniazida o a rifampicina, o un tratamiento para tuberculosis MDR, un XDR, y también para un tratamiento para esquemas especiales, como cuando un paciente tiene reacciones adversas o comorbilidades como diabetes, insuficiencia renal, falla hepática, etc. Debemos tener también en cuenta otras definiciones. ¿Qué es un paciente curado? Es el paciente que, dado de alta al 6º mes de tratamiento, con mejoría clínica, una baciloscopía o cultivo de esputo negativo. Que es un tratamiento completado, el paciente que ha dado de alta al 6º mes con mejoría clínica, pero en quien no fue posible obtener el resultado de su baciloscopía o de cultivo del esputo. En realidad, cuando un paciente pues termina el tratamiento, ya él deja de expectorar y pues no encontramos, ya no podemos solicitarle el estudio de la baciloscopía en esputo. Es un paciente que ha fracasado, es aquel paciente con una prueba de baciloscopía o cultivo de esputo positivo a partir del 4º mes de tratamiento, ¿no? En el 4º mes de tratamiento encontramos un estudio bacilos, entonces es aquel paciente que ha fracasado el tratamiento. Asimismo, los pacientes en quienes se les diagnostique alguna de las formas de tuberculosis resistente u otras condiciones que requieran la suspensión del esquema, ¿no? Y el reinicio con un nuevo esquema, serán pues catalogados como fracaso, siempre y cuando pues se haya cumplido los 30 días de tratamiento o 25 dosis con el esquema de tuberculosis sensible. El paciente fallecido es aquel paciente que fallece por cualquier razón durante el curso del tratamiento de su tuberculosis. El paciente que ha abandonado es aquel paciente que ha descontinuado el tratamiento por 30 días
consecutivos o más sin que haya sido indicado por algún médico, ¿no? Paciente transferido sin resultados es el paciente que ha sido transferido a otro servicio de tuberculosis y en quien el resultado del tratamiento no ha podido ser definido a pesar de la debida indagación epidemiológica y clínica en el establecimiento correspondiente. Como les dije, el núcleo básico para el tratamiento de la tuberculosis es la isoniazida y la rifampicina, pues, pero tenemos que tener ciertos fundamentos básicos para realizar o armar un esquema de tratamiento para el paciente con tuberculosis. El tratamiento de tuberculosis siempre es una asociación de medicamentos de alta eficacia y que evitan la selección de resistencia por la generación de mutantes y por lo tanto la aparición de fracasos. Un tratamiento para la tuberculosis en general está basado en 6 drogas. Estas drogas no pueden ser separadas, tienen que ser tomadas en conjunto, no pueden ser tomadas, por ejemplo, isoniazida y rifampicina en la mañana y el resto de tratamiento por la tarde, ¿no? Se tiene que dar todo el tratamiento de una sola vez. El tratamiento debe ser directamente observado por el personal de enfermería y para de estas maneras evitar o ver las reacciones adversas y minimizarlas, ¿no? Todo esto está encaminado pues a disminuir el porcentaje de recaídas. Ustedes también tendrán que averiguarme qué es un tratamiento DOTS y un tratamiento DOTS Plus, qué es lo que significa. Entonces, el tratamiento de tuberculosis es un tratamiento integral que abarca múltiples especialidades, no solamente especialidad de neumología, sino también pues tendría que entrar en este engranaje del manejo del paciente con tuberculosis, la evaluación nutricional, exámenes de salud sexual y reproductiva, la psicología, el psicólogo, la asistente social, ¿no? Muchos pacientes que entran al tratamiento, especialmente con tratamiento de MDR o XDR, pues se encuentran con un estado anímico muy lábil, en las cuales necesitamos el apoyo del asistentado social. En cuanto a la administración del tratamiento, pues es responsabilidad del personal de salud. El tratamiento general será de lunes a sábado, se incluyen los feriados. Cuando un paciente se encuentra hospitalizado por tuberculosis, el tratamiento es todos los días de lunes a domingo y es dado por el personal de enfermería. El esquema de tratamiento inicial debe ser ratificado o modificado si es necesario dentro de los 30 días calendarios de iniciado el tratamiento. Entonces, teniendo conocimiento de haber sido hacer el estudio de sensibilidad del paciente, tendremos pues que hablar entonces de sensibilidad a isoniazida o sensibilidad a rifampicina a través de una prueba rápida. Existe esquemas o flujos de decisiones terapéuticas como el que les voy presentando. Básicamente, ustedes pues siempre cuando tengan un paciente con tuberculosis o hayan tenido un paciente con tuberculosis, tienen que haberle hecho una prueba de sensibilidad. Esta prueba de sensibilidad, generalmente el resultado aparece o tenemos el resultado en un lapso de entre 40 y 60 días. ¿Qué factores de riesgo tenemos para adquirir o para ser un paciente resistente a los medicamentos? Acá les mencionamos algunos criterios o factores de riesgo para tuberculosis resistente, como es el fracaso de esquema con medicamentos de primera línea. Es importante también conocer, pues nosotros estamos expuestos diariamente a este tipo de pacientes y como trabajadores o estudiantes de salud tenemos alto riesgo a adquirir una tuberculosis resistente. Los pacientes que que tienen comorbilidades como la diabetes, insuficiencia renal crónica, tratamiento con inmunosupresión
o tienen otras inmunosupresiones, pues tienen alto riesgo de tener una tuberculosis resistente. Es por eso que a todo paciente que tiene estas comorbilidades, siempre hay que preguntarle si tiene expectoración para poderles hacerle el seguimiento y determinar si pues tiene si son resistentes, son resistentes. Cualquier persona que haya estado en contacto con una persona que ha fallecido por tuberculosis también es catalogado como un factor de riesgo para ser tuberculosis resistente, ¿no? Antecedentes de tratamientos múltiples para tuberculosis, diferentes esquemas utilizados, personas que han sido privadas de su libertad, como son los que están en las carceletas, residentes de albergues o comunidades terapéuticas, entre otros factores de riesgo para tuberculosis resistente. Esto es una forma de representar un esquema de tuberculosis. Observamos que tenemos un numerito, el número 2 y el número 4. El número 2 nos está indicando pues los meses de tratamiento. El esquema de tuberculosis tenemos dos fases. La primera fase, que en general es de 2 meses, de durabilidad de 2 meses, y la segunda fase es de 4 meses. La primera fase se utiliza isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que estas son sus iniciales, y la segunda fase se utiliza la rifampicina y la isoniazida 4 meses, ¿no? El subíndice nos está indicando pues que son interdiarios, ¿no? Que acá tenemos el número 3, y en la primera fase, como vemos, no tiene subíndices, son diarios. Los esquemas de tratamiento pues están relacionados pues si tiene o no tiene VIH. Entonces, en este caso de tuberculosis sin infección o no están asociados a VIH, son aquellos pacientes que tienen pues un frotis positivo o negativo, que han sido evaluados clínicamente, radiológicamente, y que se les va a ingresar a este grupo. En este grupo, pues, el tratamiento, el esquema tanto para niños y adultos, comprende, como ya les dije, 2 fases. La primera fase de 2 meses, que incluye 50 dosis y está formado por el esquema con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Y la segunda fase de 4 meses, que en total son 54 dosis. Este tratamiento pues se da para todos los pacientes frotis positivo o negativo, pacientes con tuberculosis extrapulmonar, excepto aquellos pacientes que tienen una tuberculosis miliar, que tienen afectación a nivel del sistema nervioso o afectación del sistema osteoarticular. Entonces, tenemos un esquema de tratamiento para personas mayores de 15 años y para menores de 15 años. Como ven en el esquema, tenemos una primera fase con dosis por kilo de peso. Es importante que todo paciente que ingresa al programa de tuberculosis tiene que ser pesado y tallado. Las dosis tenemos dosis por kilo de peso con su correspondiente dosis máxima diaria. No debemos sobrepasar de esto porque si no vamos a hacer reacciones adversas. La isoniazida tenemos que su dosis máxima es de 300, rifampicina de 600, piracinamida de 2000 y etambutol de 1500. Es importante conocer las presentaciones de cada una de estas drogas, la forma de presentación y de sus concentraciones, ¿no? Para poder nosotros hacer un correcto tratamiento. La segunda fase solamente se les indica el tratamiento con isoniazida y rifampicina, también teniendo en cuenta que sus dosis máximas son de 900 y 600 miligramos correspondientes. En el caso de los pacientes menores de 15 años, las dosis van a variar. Ustedes miren, comparen los cuadros. Isoniazida, por ejemplo, el tratamiento es de 5 miligramos por kilogramo de peso en los mayores de 15 años en los mayores de 15 años, y en los menores de 15 años
es de 10 miligramos por kilo de peso, ¿no? Son las mismas drogas que se utilizan, pero cada uno con su correspondiente dosis máximas diarias. Como les mencionaba, pues nosotros debemos siempre tener en cuenta que no debemos sobrepasarnos de las dosis máximas, ¿no? En el caso del tratamiento de tuberculosis extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso o afectación del sistema articular, el tratamiento pues se basa en 12 meses, la primera fase de 2 meses y la segunda fase de 10 meses, ¿no? La primera fase abarca 50 dosis y la segunda fase de 250 dosis, según y van a ser las mismas drogas que se utilizan, pues isoniazida, rifampicina, piresinamida, tambutol en la primera fase y en la segunda fase isoniazida y rifampicina. Cuando encontremos pues un caso de que haya afectación de las meninges, del pericardio, debemos añadir al tratamiento, al esquema de tratamiento, corticoides, y en este caso nos basaremos en la utilización de la prednisona de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo día, o cualquier otro corticoide equivalente, el cual va a tenerse que bajar gradualmente, ¿no? En un promedio de 30% de disminución. En caso de los pacientes con tuberculosis asociada a coinfección VIH-Sida, el tratamiento, la dosis total, el número total de meses para tratar es de 9 meses, 2 meses para la primera fase, 7 meses para la segunda fase. Este esquema de tratamiento implica pues a pacientes con VIH con tuberculosis pulmonar fotopositivo o negativo, pacientes con VIH con tuberculosis extrapulmonar, pero que no tienen compromiso del sistema nervioso y osteoarticular, ¿no? Y pacientes con VIH nuevos o antes tratados. También tenemos esquemas para tuberculosis según su eficacia, propiedades y evaluación clínica de efectividad. Pues tenemos, ahí se clasifican los medicamentos, agentes de primera línea, agentes inyectables de segunda línea. Acá están las fluoroquinolonas que les había mencionado, que deben averiguar cuál es el mecanismo de acción, por qué se llaman fluoroquinolonas, agentes de segunda línea bacteriostáticos y agentes con evidencia limitada y que están todavía en estudio para ver si en estudio clínico para ver si la efectividad todavía no está muy bien, muy buena, ¿no? Como es la clofazamida, el linezolid, la amoxicilina ácido clavulánico, imipenem, meropenem, etcétera, ¿no? Los agentes de primera línea son pues la isoniazida, rifampicina, tambutol, piresinamida, como ven en el esquema, y los agentes de segunda línea inyectables tenemos la kanamicina, micacina, capromicina. Y dentro de las fluoroquinolonas tenemos pues levofloxacina y la moxifloxacina. También hablaremos pues de esquemas estandarizados, esquemas empíricos y un esquema individualizado, generalmente a los pacientes con pacientes clasificados como MDR, ¿no? Estos esquemas de tratamiento pues son muy extensos, generalmente duran la primera fase de 6 a 8 meses, la segunda fase de 12 a 16 meses. Un esquema empírico, pues, a quienes indicamos en pacientes con diagnóstico de tuberculosis resistente según prueba de sensibilidad rápida. Por eso es que es importante realizarle al inicio, desde cuando uno hacemos la captación o la captación de un paciente con tuberculosis, hacerle la prueba de sensibilidad. Porque en el transcurso del tiempo nosotros vamos a determinar si es un MDR, un XDR o un monoresistente y a armarles un esquema de tratamiento, ¿no? Según lo planteado en las normas técnicas.
Tenemos esquemas empíricos. Este esquema empírico pues está basado en la prueba de sensibilidad rápida para isoniazida y resistente. Estos esquemas les dejo solamente para que ustedes lo tengan en mente. Son esquemas que se arman de acuerdo a un consenso entre varios especialistas para determinar de especialistas en neumología o en el manejo de pacientes con tuberculosis. Hay, dentro de nuestra especialidad, pues, de neumología hay subespecialidades como es realizar pruebas de función respiratoria, hay especialistas dirigidos solamente a fibrosis pulmonar, hay especialistas dirigidos al manejo solamente de tuberculosis. Por ejemplo, hay especialistas para el manejo de pacientes en el área del tabaquismo, en el área del sueño. Entonces, hay especialistas que se encargan de armar esquemas de tratamiento, y para eso pues es como una subespecialidad, y elaborar esquemas adecuados según la resistencia, lo que encontremos en las pruebas de sensibilidad rápida. Hay también esquemas individualizados en quienes están indicados pacientes individualizados, pacientes con diagnóstico de TB resistente con resultados de una prueba de sensibilidad convencional para medicamentos de primera y segunda línea. Estos son los esquemas, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una resistencia a la isoniazida, pues armaremos un esquema de tratamiento en el cual están implicados la rifampicina, la piracinamida, el levofloxacino y el etambutol en los 2 primeros meses. Y el tratamiento, la duración del tratamiento cuando uno es resistente a la isoniazida, pues es en total de 9 meses. La segunda fase se indica 7 meses de rifampicina, etambutol y levofloxacino. Según esto, según la resistencia que tengamos en el perfil de sensibilidad que le hagamos, vamos a armarle un esquema de tratamiento, ¿no? Y la duración es de acuerdo a la resistencia. Por ejemplo, si tenemos resistencia a isoniazida, resistencia a isoniazida tenemos que la duración es de 9 meses, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos a la piracinamida, el tratamiento también es 9 meses. El esquema de tratamiento es 2-RHE. Estas son las iniciales, como les dije al inicio, en una lámina. Cada letra, cada medicamento para tuberculosis tiene sus iniciales correspondientes. Y la segunda fase está dado por 7 meses de rifampicina y isoniazida. En general, para los casos de tuberculosis MDR o XDR, se incluye por lo menos 4 medicamentos antituberculosis de segunda línea a los que son sensibles o nunca fueron administrados. Esto es importantísimo para armar un esquema de tratamiento MDR-XDR. Y dentro de ellos, pues, debemos indicar una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea. Se debe incluir piracinamida por tener un potencial clínico eficaz. Usar también el etambutol cuando se muestre que la CP es sensible. Los resultados de la prueba de sensibilidad a medicamentos de primera y segunda línea disponibles, no lo que tengamos. La historia, tenemos que tener en cuenta el historial de contacto del paciente o del caso índice y sus perfiles de sensibilidad a medicamentos. Muchas gracias. Espero sus comentarios, sus preguntas acerca del tratamiento de tuberculosis. Doctor, buenos días. En el caso del tratamiento de la tuberculosis latente, ¿cuál es el tratamiento y por cuánto tiempo? Primero
primero tenemos que definir qué es una tuberculosis latente. Nosotros sabemos que, pues, nosotros sabemos que el ingreso del bacilo, pues, es a través de la vía respiratoria. El primer paso que va a llevarse es a través de la vía respiratoria alta y llegar hacia el sistema ganglionar a nivel de ganglios intratorácicos, los cuales van a detener, llamémoslo así, al bacilo, y vamos a ver en las imágenes radiológicas un incremento de estos ganglios mediastinales. Para esto debemos hacer ciertas pruebas como el PPD y radiologías que les mencioné, y determinar si se trata, pues, de una tuberculosis latente. Esto es lo que nos indica la tuberculosis latente. El tratamiento de la tuberculosis latente es con isoniazida y es por kilo de peso, de 10 a 15 miligramos de peso. El tratamiento, tratamiento, pues, hay que estar seguros de que se trata de la tuberculosis latente, porque estaríamos, si nosotros no hacemos un buen diagnóstico de la tuberculosis latente, pues tendríamos que estar haciendo un tratamiento de monoresistencia. Entonces como nosotros llamamos, vamos a quemar una droga que es la isoniazida. Si nosotros damos a un paciente con tuberculosis latente tratamiento y equivocamos el diagnóstico, entonces vamos a tratar un paciente con tuberculosis ya diagnosticada con una sola droga, haciendo monoresistencia. Y al fin y al cabo, si decimos, pues, que se convirtió este paciente de latente a un paciente con tuberculosis declarada, pues, ya estaríamos quemando, como llamamos nosotros, una droga como la isoniazida dentro de nuestro esquema. Doctor, ¿y por cuánto tiempo? El tratamiento es de 6 a 9 meses. Gracias. Doctor, buenos días. Una consulta. En el caso de un recién nacido de una madre con tuberculosis, ¿cuál sería el procedimiento a seguir? Iniciar el tratamiento con tuberculosis. ¿Te refieres a la madre o al...? No, en el caso del recién nacido, doctor, ¿cuál sería el procedimiento para descartar si esto tiene tuberculosis o no lo tiene? El recién nacido. Sí, doctor. Primero tienes que saber que tienes que adquirir una muestra, ya sea de esputo. En este caso, pues, se coloca una sonda nasogástrica, generalmente se coloca en la mañana, se hace un aspirado gástrico y se estudia el bacilo. Ya, doctor, y en el caso de que salga positivo, ¿es el mismo esquema de tratamiento que se le da a la madre? Sí, el tratamiento es el mismo, pero con las dosis que les mencioné en los cuadros de dosis. Gracias, doctor. De nada. Doctor, buenos días. Una pregunta. Hola, buen día. ¿La terapia preventiva con isoniazida está recomendada en recién nacidos? Claro, el tratamiento de la terapia preventiva se da a todos los menores de 15 años según la norma técnica. Ya, gracias. Uno primero tiene que diagnosticar. Mira, el diagnóstico de tuberculosis latente es bien difícil. No primero hay que estar seguros de que no tenga la tuberculosis un paciente, ¿no?
para poder a buscar a través de estudios radiológicos, estudios clínicos, epidemiológicos, estudios de baciloscopía, estudio del PPD, determinando de esta manera, si no tienes una tuberculosis activa, vamos a entrar al campo de la tuberculosis latente. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a definirlo ya después de haber hecho estos exámenes que todos, entre comillas, salen negativos y tiene pues riesgo de factores como es el PPD. Esto es lo que quiero que me averigüen, valga la redundancia, me averigüen en qué consiste el PPD, en dónde se coloca, con qué se coloca, y cuáles son las medidas, porque uno cuando coloca esta prueba de Calmet tiene unas medidas que se realiza y después de qué tamaño tiene que ser la pápula para decir que es reactiva la prueba o es positiva, cómo es en los inmunodeprimidos. Eso es lo que me van a averiguar, les dejo como tarea para que puedan hacer el estudio de un paciente con tuberculosis latente. ¿Alguna otra pregunta? No sé si tomaron nota sobre los acápites que le estoy dejando, Gerson. ¿Podría repetir la última, doctor? No escuché bien la última. Acerca del PPD y la prueba de Mantoux. Gracias, doctor. Creo que ya no hay más preguntas, doctor, de parte de mis compañeros. Ya, entonces lo dejamos, no sé cuándo es la otra reunión. Voy a revisar el sílabus y le estoy avisando, doctor, cuándo es la próxima clase. Es importante, pues, bueno, para terminar, es importante, pues, de que nosotros cuando hagamos el estudio, un caso con tuberculosis, al cual llamamos caso índice, el examen completo, y es importante determinar, pues, si tiene esa huella de la vacuna que nosotros tenemos en el hombro, ¿no? Para poder hacer un buen estudio, en este caso, de los pacientes con tuberculosis latente. ¿No? Es todo un estudio que hacemos, pues, para a través de signos clínicos, radiológicos, epidemiológicos, en el seguimiento de un paciente con tuberculosis. La interpretación, pues, de este PPD que le estoy mencionando, esto es la induración, pues, que íbamos a observar después de colocar o de reaccionar frente a este suero que se inocula, y tiene diferentes tamaños. Es lo que yo quiero que me averigüen. De acuerdo al tamaño, vamos a determinar pues, si es positivo o es negativo. El seguimiento del caso índice no solamente es del mismo, sino de toda la familia que está involucrada, ¿no? De toda la familia que está involucrada en el núcleo familiar. Generalmente un paciente con tuberculosis, pues, va a contagiar a 5 a 10 personas más dentro de su núcleo familiar, a los cuales uno se tiene que hacer el estudio
de toda la familia, a todos los que son sintomáticos respiratorios, ¿no? Y se dice pues que un paciente, un caso índice puede contagiar de 5 a 10 familiares y que han convivido por lo menos 5 a 6 horas con el mismo, ¿no? No es el que, por ejemplo, llega de visita, él tenemos que hacer seguimiento también, sino al que está dentro de la familia, ¿no? Eso es para finalizar el tema. Por favor, no olvidar de los puntos que estoy mencionándoles, que son importantes para el estudio de los pacientes con tuberculosis. Muchas gracias, buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.